Buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta segunda sesión de nuestro curso de preparación para el examen PEP. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos el día sábado pasado y donde veíamos algunas de las prácticas ágiles que nos apoyan sobre todo pues a crear un equipo ágil, ¿vale? Y bueno, recuerden que estamos viendo la agilidad porque actualmente el 50% del examen es ágil, el otro 50% es tradicional. Y bueno, regularmente digamos que dentro de la agilidad hay varios temas que pues deberíamos ir tocando para que vayamos familiarizándonos con el contenido del examen, ¿vale? Y bueno, les comento, ya subí las grabaciones de lo que es el curso. Ahorita les paso la liga de YouTube para que puedan acceder a la grabación de la sesión pasada, ¿vale? Pero bueno, comenzando con lo que veíamos un poco en la sesión pasada, recordemos que pues tenemos distintas prácticas para gestionar los proyectos y algunas de esas prácticas nos apoyarán pues sobre todo a que seamos mucho más ágiles dentro de nuestros proyectos, ¿vale? Y bueno, veamos que la agilidad en realidad pues se puede marcar en diversas metodologías, todos van a seguir pues como tal lo que serían nuestros principios de transparencia, inspección, adaptación y además seguirán los 12 principios del manifiesto ágil, ¿vale? Pero bueno, regularmente las prácticas ágiles, como comentábamos también en la sesión pasada, forman parte de la mentalidad ágil porque la mentalidad está compuesta de los 4 pilares fundamentales. En este caso, lo que sería individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, producto funcional sobre documentación extensiva, negociación con los clientes sobre contratos y lo que sería priorizar el cambio sobre seguir simplemente un plan. De esos valores, recordemos que surgen 12 principios. Los 12 principios pues se marcan esos valores para que veamos los comportamientos dentro de la agilidad. Y posteriormente, cada metodología va a enfocarse a la agilidad, pero de distinta forma, ¿no? Recuerden que tenemos varias metodologías, tenemos lo que es Scrum, tenemos Kanban, XP. Importante mencionar, ágil dentro de lo que es el examen PMP, no significa que simplemente es Scrum, sino podemos ver cualquier tipo de metodología. Eso digamos que es lo difícil en el examen, ¿no? Identificar a qué metodología nos referimos para, pues en ese sentido, contestar de manera correcta, ¿vale? Bueno, la verdad es que las preguntas son intuitivas, tampoco son preguntas que pues tengan que ver con un término muy técnico en cuanto a estas metodologías, pero hay que tomar en cuenta que las prácticas ágiles van a ser similares en todas ellas, ¿vale? Bueno, regularmente la agilidad, ahorita lo que va cargando la imagen, regularmente la agilidad va a tener ciertos elementos que le apoyarán a realizarse de manera correcta, ¿vale? Esos elementos, pues se le conoce como las prácticas. ¿Ah? Por ejemplo, una de las prácticas, recordemos que es refinar el backlog del producto. Refinar el backlog del producto es ir desglosando un poco más a detalle su contenido, de manera que vayamos, pues, haciéndolo mucho más adecuado para que podamos estimarlo con el equipo de trabajo, ¿vale? También va a haber prácticas, por ejemplo, que tienen que ver con la planificación de la iteración, otras prácticas que tienen que ver con la revisión de la iteración, otra práctica que tiene que ver con la retrospectiva, otra con la reunión diaria, otra en este caso con el lanzamiento del producto. En realidad, cada metodología tendrá en este caso, pues, sus particularidades, pero todas las metodologías ágiles van a compartir las que describe el PMI, que como ayer veíamos, son, perdón, el sábado pasado, veíamos, son estas, ¿no? Como tal, preparar el backlog, y va a ser el acto de irlo descomponiendo, irlo detallando, refinar el backlog, en este caso, cuando ya lo tengamos elaborado, pues deberíamos irlo refinando un poco más y más. Realizar estas reuniones de stand-up, realizar esa sincronización para ver cómo vamos, qué hemos hecho, qué queremos lograr
y si tenemos algún impedimento. Importante mencionar eso, por ejemplo, esta práctica de las 3 preguntas diarias, actualmente la guía de Scrum ya no la recomienda. Bueno, más bien dice que la reunión diaria podría llevarse de cualquier forma, sin importar que se hagan o no las 3 preguntas, ¿no? Lo importante es llegar al objetivo del sprint. Pero casi todas las metodologías ágiles van a tener esa reunión en la cual pues veremos qué tanto hemos avanzado hacia el objetivo del sprint. Sí, Celia, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tanto cambiaron las metodologías ágiles? ¿Cómo se adaptaron a esta modalidad de la pandemia? A como nosotros las conocíamos antes de... Pues fíjate que en realidad la agilidad como que aceleró la transformación digital de las empresas. Entonces, según los estudios que se han hecho, las empresas están más surgidas por migrar hacia la agilidad para hacerse mucho más digitales. Entonces, no recuerdo bien el estudio, pero sí es un gran porcentaje lo que se aceleró. Creo que poco más del 50% en las empresas que sean realmente, pues digamos, ágiles. Y eso pues se contribuye con las herramientas también que tienen que ver con las videoconferencias, herramientas colaborativas, reuniones en este caso que tienen que ver con el cara a cara. Entonces, particularmente pues ahora sí que en lo que yo he visto, sí pues se elaboró mucho más esa parte de lo que es ya la parte virtual, ¿no? Ya la parte digital. Entonces yo creo que pues ha sido muy, muy importante, ¿no? Y eso es una buena reflexión porque en realidad la agilidad recuerden que se trata de la adaptación a los cambios. Entonces, regularmente la agilidad nos permitiría adaptarnos rápidamente a este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, con lo que sería ya como fue la pandemia, pues las empresas se fueron adaptando mucho más rápido, ¿vale? Pero muy, muy buena reflexión. Muchísimas gracias, compañera Celi. Gracias. Sí, gracias, gracias. Y pues bueno, adicionalmente recuerden que tenemos otras prácticas ágiles como las revisiones y demostraciones. Esas regularmente se hacen al final de la iteración, ¿vale? Y regularmente siempre al final de cada iteración hacemos una revisión y hacemos una retrospectiva, ¿vale? Pero bueno, otra de las prácticas, como ven, no están ni siquiera en orden, como las veremos en un curso normal de agilidad, pero así las menciona como tal el PMI. Una de las prácticas sería en este caso la planificación de la iteración. Bueno, como les comentaba, en realidad las iteraciones siguen un ciclo de mejora continua. Entonces, regularmente, pues yo voy a planificar, voy a estar haciendo el trabajo. Al final, en este caso, pues haré una inspección o haré una verificación y finalmente haré la acción o la retrospectiva, ¿no? Y bueno, esto regularmente pues se ocupa en las metodologías ágiles. La primera reunión es la planificación. La reunión de planificación en realidad no fue creada en Scrum, sino fue creada en XP. XP es un poco anterior a lo que es Scrum. Ajá. Y bueno, esta reunión de planificación tiene pues como tal el objetivo de limitar los roles que tenemos en un equipo ágil. Recuerden que el equipo ágil siempre tiene 3 roles. Un rol que va a ser el facilitador, también llamado coach, llamado Scrum Master en algunas metodologías. Otro, bueno, recuerden que el Scrum Master sobre todo pues es alguien habilitado para tomar decisiones o liderazgo, coordinación de equipos y labores que sean sobre todo administrativas. Por eso muchas veces algunas de las herramientas de la dirección de proyectos caen en el Scrum Master. Por ejemplo, ¿qué herramientas caen dentro del Scrum Master en la agilidad? La comunicación, que hay también en este caso lo que es pues el liderazgo, en este caso la gestión, el uso de herramientas de gestión para la administración de proyectos, ¿vale? Tenemos también al PO, recuerden que el PO en algunas metodologías se le conoce como el cliente, como el owner, como el especialista, ajá, y depende de cada metodología y es el especialista en negocio, ¿no? Él también tiene que tener habilidades de dirección de proyectos, como la preparación del backlog, la toma de requerimientos, la realización de pruebas o validaciones, ¿vale? Y tenemos el equipo de desarrollo, que el equipo de desarrollo es un rol técnico, se conoce como desarrollo, en algunas otras como equipo de trabajo, también varían un poco los nombres en las metodologías.
Y bueno, él también hace labores de project management, sobre todo planifica y realiza en este caso estimaciones. Entonces vamos a decir que en realidad dentro de la agilidad vamos a entender la gestión de proyectos como parte de las habilidades que tienen los participantes del equipo, y en realidad pues no hay una persona en particular, pero la práctica sí existe, ¿vale? De gestión de proyectos. Y bueno, dentro de la planificación del sprint, precisamente por esa división de las prácticas, se realizan dos tipos de reuniones. La primera parte de la reunión de planificación, regularmente en todas las metodologías, es una reunión para llegar al compromiso, ¿vale? Se le conoce como reunión de objetivo. Dentro de esta reunión de objetivo, lo importante es llegar a un acuerdo entre lo que sería el product owner y el equipo de desarrollo, ¿vale? Entonces, en esa primera parte se llegará a este tipo de acuerdos. Mientras tanto, el Scrum Master pues va a facilitar la reunión, va en este caso pues apoyar a que se lleve en un ambiente adecuado, que la gente despeje sus dudas, etcétera, ¿no? Es un rol pues digamos más de coordinación, ¿vale? Particularmente en Scrum, si les preguntan en Scrum que hay un Project Manager, recuerden que el Project Manager sería similar más al Scrum Master, ¿vale? Entonces, en preguntas de agilidad se menciona el Project Manager, tomen en cuenta que sería el Scrum Master, ¿no? En un equipo, pues, de la vida real, ¿vale? Y bueno, como tal, el PO y el Scrum Team, pues van a, en este caso, negociar el alcance, eso es importante. Entonces, regularmente vamos a tener esta reunión de objetivo donde determinemos el qué. El qué será, pues en este caso, comprometido por el equipo de trabajo, dependiendo de lo que el owner, pues, le diga que son las prioridades del proyecto, ¿no? El Product Owner dice las prioridades, el equipo decide que se puede completar en el sprint. ¿Listo? Y bueno, una vez que se ha comprometido eso, se puede pasar a la segunda parte de la reunión, que es la reunión de tareas. La reunión de tareas se conoce como el cómo, ¿vale? Y ahí lo que pasa es que este equipo de desarrollo, una vez que lleva el compromiso, ahora sí puede elaborar un plan, pero ese plan de trabajo lo debe elaborar él solo. ¿Por qué? Porque si invita al owner, puede ser que este vaya cambiando otra vez el alcance y pues ya no tendrá sentido la reunión de compromiso anterior. Aquí simplemente, digamos, es decir el cómo, ¿vale? Entonces vamos a verlo un poquito más gráfico aquí abajo para que veamos cómo se realiza, ¿no? Que bueno, seguramente ustedes ya lo realizan, pero veremos cómo podemos realizarlo, ¿vale? Déjame pasar un poquito para arriba. Y lo tengo aquí en la planificación de la iteración. Aquí lo tengo. Bueno, generalmente nosotros partimos de un backlog, ¿vale? Nuestro backlog del producto regularmente va a tener épicas e historias de usuario. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Que una épica en realidad es un requerimiento muy genérico, un requerimiento pues digamos de negocio, que aún no ha sido muy especificado. Por ejemplo, búsqueda flexible, ¿vale? O carrito de compras. Y la historia de usuario es un requerimiento ya detallado que dice, pues, pormenores de lo que requerimos. Por ejemplo, en carrito de compras, una historia de usuario sería, como comprador de libros, quiero acceder a mi carrito de compras desde cualquier página para poder revisar rápidamente lo que puedo estar comprando. ¿Ah? Esa sería una épica, esa sería una historia de usuario. La épica regularmente tiene una hipótesis asociada. Al realizar la revisión del sprint, verificaremos que esta hipótesis se cumpla y si no se cumple, entonces tendremos que modificar la planificación para que ahora sí se cumpla, ¿vale? Entonces, básicamente la hipótesis es lo que queremos lograr con nuestra gran funcionalidad, es decir, nuestra épica. Y la historia del usuario ya será más específica para alcanzar el objetivo. El objetivo será en este caso la hipótesis de beneficio. Si logramos en ese sentido, pues, aprobarla, pasamos a liberación, si no,
pues entonces tendremos que seguir construyendo. Sí, Eli, te escuchamos. Adelante. Rafita, pregunta, ¿la hipótesis vendría a ser también nuestro objetivo del sprint? No. El objetivo del sprint, digamos que la hipótesis va asociada a la épica. Y la épica puede estar construida en uno o varios sprints. ¿Vale? Ahora, regularmente, yo cuando ya tengo las historias de usuario ya especificadas, esas historias de usuario las voy a negociar con el owner. Entonces, ya que las negocié con el owner y las comprometa, entonces sí, aquí tengo el objetivo del sprint, ¿vale? Pero muy bien la pregunta, vamos a ver un poquito más a detalle cómo alcanzamos este objetivo del sprint, ¿listo? Entonces, la épica, recuerden que es lo que quiero lograr, pero como la épica puede llevar más de una iteración, eso más bien sería como una visión de lo que quiero lograr con cierta parte del producto. Ahora, en la primera parte de la reunión de la planificación de la iteración, lo que yo voy a hacer es que el owner va a proponer algunas de las historias de usuario, ¿vale? Y que en este caso vendrán del backlog, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una demostración, ¿vale? Por ejemplo, yo digo, pues yo quiero tener esa primera historia que es de carrito de búsqueda flexible como parte de mi entregable. Quiero tener esa de carrito de compras, esa también. Las dos de búsqueda flexible y las dos de carrito de compras, ¿no? Vamos a suponer que tenemos ese, pues, requerimiento del owner, ¿no? Entonces el owner me dice, equipo de trabajo, tienes que completar estas 4 historias de usuario durante, pues, durante la siguiente iteración, ¿vale? Ahorita vamos a olvidar un poquito estas. Y supongamos que tenemos estas historias de usuario. Entonces, comienza ya la planificación del sprint. Aquí el owner comenta las historias de usuario a lo que serían los desarrolladores. Una vez que las comenta, ¿qué hace el equipo de desarrollo? El equipo de desarrollo va a clasificarlas, ¿vale? En este caso va a estimarlas. Entonces, de acuerdo a conversaciones en el equipo de trabajo, ellos determinarán el posible tamaño de la historia. ¿Cómo la determinarán? A través de una técnica llamada Planning Poker. Que dentro de esta técnica, lo importante es ver qué tan grande es una historia de usuario con respecto a otra. Y regularmente, dentro de esta serie de números, vamos a tener la serie de Fibonacci. ¿Por qué la serie de Fibonacci? Porque debemos de tener números muy separados para que la estimación pues sea más precisa, ¿vale? Por ejemplo, sería muy difícil ver una diferencia entre un 8 y un 9, entre un 13 y un 12. Entonces preferimos intervalos más grandes porque lo importante es saber más o menos de qué tamaño es cada una de ellas. Voy a suponer que ya hice mi Planning Poker y que cada una vale según el número que dice arriba, ¿no? Solamente para, pues, esa demostración. Pero en realidad el equipo debería de estar discutiendo en dónde cae dentro de la serie de Fibonacci, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya que tenemos en este caso estimadas las historias, voy a discutir con el equipo si pueden entrar o no en el sprint. Como el sprint dura 2 semanas, entonces, pues el equipo de trabajo decidirá si estas se puede o no comprometer a ellas, ¿vale? Y bueno, aquí va a discutir con el owner, ¿no? Estas las comprometo, no las comprometo. Voy a suponer que yo comprometo todas las historias de usuario, excepto esta, ¿vale? Esta verdecita, esta no la comprometo. Entonces yo digo como equipo de trabajo, pues voy a terminar que hice. Como buscador de libros, quiero buscar libros por autor para poder encontrar todos los libros de mi autor favorito o un autor del que he oído hablar. Como comprador de libros, quiero acceder a mi carreta de compras desde cualquier página
para poder revisar rápidamente lo que puedo estar comprando. ¿Cómo comparar libros? Quiero un icono que indica la cantidad de artículos en mi carrito de compras desde cualquier página para poder determinar mejor si debo continuar y revisar lo que llevo hasta ahora, ¿vale? Ok, entonces nos faltó una historia, que esa historia también era de búsqueda flexible. Entonces decimos, como buscador de libros, quiero que aparezcan sugerencias de búsqueda, esto no lo hice. ¿Qué es lo que haré entonces en el objetivo del sprint? El objetivo del sprint será un resumen de lo que me comprometo. Por ejemplo, en ese primer sprint me comprometo es terminar el carrito de compras y la búsqueda por autor, ¿vale? Entonces, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a todo el carrito de compras, porque el carrito nada más tenía 2 historias de usuario, pero no me comprometo a terminar toda la búsqueda flexible, únicamente una, que sería la búsqueda por autor, ¿vale? Una vez que alcanzo el compromiso, debo de determinar a qué velocidad me comprometo. Por ejemplo, esta historia naranja vale 5, esta amarilla vale 3 y la verde fuerte vale 13. Entonces, si yo sumo 13 más 5 más 3, me daría 21. Por lo tanto, la velocidad planificada es de 21. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo no alcanzo a concluir las 21 historias de usuario, dejo de lado, por ejemplo, la de 5. Al final del sprint, mi velocidad será de 16. ¿Vale? Si, por ejemplo, la de 5 no, la completo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya contestando un poquito más ampliamente la pregunta, también, pues ahora sí que aproveché para explicar esa primera parte de la reunión de planificación. Regularmente, recuerden que tenemos las épicas. Las épicas tienen una hipótesis. La hipótesis es una visión de lo que quiere tener en esa parte del producto. Las historias de usuario me apoyarán en ese sentido a desglosar la épica. Posteriormente, ya en la reunión de planificación, el owner va a proponer ciertas historias de usuario. El equipo va a estimarlas con respecto a lo que es Fibonacci. Se va a negociar el alcance. Pueden quedar algunas fuera. Las que queden dentro, vamos a resumir cuál es a lo que nos comprometemos. Ese sería el objetivo del sprint o el compromiso. Anotamos la velocidad que nos sume esto y cuando revisemos, vemos si alcanzamos o no el resultado, ¿vale? Esa sería la primera parte de la reunión de planificación del sprint. Sí, Eli, te escuchamos. Adelante. En mi experiencia he tenido algunos temas con meter la reunión de planificación en lo que es el bloque del sprint. O sea, en ponerlo dentro del tiempo que arranque el sprint o no. En algunas empresas sí he podido dejarlo fuera, en otras no, se tiene que meter por políticas o por reglas, ¿no? Ya establecidas por parte de la oficina de proyectos. Pero aquí, ¿qué sería lo conveniente? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que en realidad eso lo dice la guía de Scrum y también es parte de las iteraciones, ¿vale? Regularmente yo tengo, no me, aquí como que me falta un post-it, lo pongo rápido. Esa es la reunión de planificación, ¿vale? Espérame entonces. Reunión de planificación. Planificación. Vale, bueno, en realidad, recuerden que un sprint regularmente dura 2 semanas, casi en todas las empresas. Algunas durará 3, 4, pero no puede durar más de 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden el principio del manifiesto ágil, intervalos cortos de tiempos entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia en el intervalo más corto. Ya aquí viene importante, digamos que todo este sprint es una caja de tiempo, ¿vale? Como bien lo comenta Eli. Y lo que nos dice la teoría de Scrum es que no hay trabajo ni entre sprints. Es decir, cuando termina un sprint y comienza otro sprint, no debe haber ningún trabajo. Debe ser algo inmediatamente que termine el sprint, ¿vale? Entonces, en realidad, ningún evento podrá caber
dentro, más bien por fuera del sprint, en la metodología Scrum. Entonces, siempre debe haber una planificación dentro del periodo de tiempo según la teoría, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Regularmente, cuando iniciamos un proyecto, hay que hacer un plan general. No hay que hacer, pues digamos, ya una iteración en concreto, ¿no? Sino hay que planificar qué iteraciones va a haber, dar de alta a los ambientes, en ese caso, pues, preparar el equipo de trabajo, contratar, etcétera, ¿no? Hay trabajo pendiente de planificación general. No significa una planificación detallada, sino planificar, por ejemplo, el roadmap del producto, ¿vale? O el backlog inicial. Entonces, ese tiempo, por ejemplo, en Scrum, podemos manejarlo como un periodo inicial, pues digamos, de planificación, aquí llamaríamos sprint cero. Ese sprint cero, voy a hacer todo este plan general, la gestión del proyecto, la incorporación de los usuarios, para que ya cuando esté listo, ahora sí comience con las iteraciones, ¿vale? Eso regularmente lo hacen las empresas. Otras empresas hacen una planificación de lanzamientos, otras hacen una fase de inicio. Y después de todo ese inicio, ya que está establecido todo en la mente, ahora sí corremos las iteraciones. Entonces, respondiendo aquí la pregunta, en realidad, de acuerdo a la teoría de la planificación, sí debería de estar dentro del tiempo del sprint, ¿vale? Aquí, gracias. Sí, perfecto. Ahora, recuerden que si ustedes también van a realizar refinamiento del backlog, deben de realizarlo durante el sprint cero o también irlo realizando durante todo el sprint, ¿vale? Regularmente esa es labor del owner. El owner todo el tiempo tendrá que estar refinando el backlog para estar preparado en siguientes iteraciones. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de Scrum? Que el product owner ya tiene que tener planificadas 2 iteraciones adelante de lo que va actualmente el equipo de trabajo, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el momento que comience ya, pues el siguiente sprint, ya esté muy desglosado el backlog, los requerimientos, de manera que sea más fácil hacer la planificación. Entonces, la medida correcta es 2 iteraciones adelantadas del owner con respecto al equipo de trabajo en cuanto a lo que queremos completar, ¿vale? Muy bien, chicos. Ok, esa era la primera parte de la planificación del sprint. Entonces, vamos a ver ahora la segunda parte también aquí en una demostración, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya que comprometimos el resultado, recuerden que estas son las primeras 2 horas. Si el sprint durara 2 semanas, esta primera parte de objetivos sería de 2 horas. Las siguientes 2 horas siguientes, en la planificación, voy a hacer la reunión de tareas. ¿Y de qué se trata la reunión de tareas? Se trata en ese sentido de que las historias que yo coloqué aquí, las voy a desglosar ahora en tareas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí dice, como comprador de libros, quiero acceder a mi carrito de compras desde cualquier página para poder revisar rápidamente lo que puedes estar comprando. Entonces, por ejemplo, una tarea para realizar esta historia sería probablemente, vamos a colocar aquí. Ahí va, ahí va. Vamos a colocar aquí en blanco la tarea. Déjenme pasar estas para acá para que no se traslape, ¿vale? Entonces, quiero acceder al carrito de compras, ¿no? Desde cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que hacer el diseño del carrito, ¿no? Y, por ejemplo, también aquí tendría que probablemente hacer una consulta a la base de datos. Consulta de los elementos comprados, ¿vale? Y probablemente tenga que realizar aquí una prueba, ¿no? Bien importante las pruebas. Probar que el carrito funcione. Probar que funcione, entre otros, ¿no? Entonces, regularmente cada una de las historias las voy a desglosar en tareas y esas tareas las irá tomando el equipo de trabajo de manera autoorganizada
para que cuando las vaya realizando las pase a en progreso o las pase a hecho. Recordemos que vimos en Kanban que esas son las 3 principales columnas. Sin embargo, podemos modificar el Kanban de acuerdo a nuestras necesidades, ¿vale? Ahora bien, esto funciona. Adelante, Lidia, escuchamos, perdón. Adelante. Perdón, otra pregunta. Sí, claro, claro. Adelante. Aquí las tareas, por ejemplo, ahí estás poniendo diseño del icono del carrito. Exacto. Ese lo tiene que hacer a lo mejor una persona de UX, por así decirlo. Exacto. Pero al final de cuentas alguien tiene que hacer que ese icono funcione o tenga cierta funcionalidad. Exacto. Y ahí estamos hablando de que son tareas tanto de back como de front. Hablando en una parte de desarrollo, ¿no? A lo mejor también, como tú mencionas ahí, probarlo. Serían actividades de un QA. Exacto. Entonces, ahí el nivel de las tareas que se pone por hacer es por perfil o, por ejemplo, una tarea se va pasando de mano en mano, ¿no? Que tenga que hacer algo back, algo front. Ahí yo me he topado con algunos problemas porque cuando se genera el reporte de actividades, pues a veces parece como que todo lo hiciera el equipo front, cuando en realidad también, pues todo el back trabajó la misma tarea. Vale, vale. Entonces, y esto es más por un tema de reportes, no por el tema de lo que concluyen de la meta, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tan conveniente es desagregar todas las tareas por capas o por persona? Es que no sé cómo eso es un tema que sí me ha costado un poco de trabajo, en realidad, porque conforme va pasando de etapas, yo lo que hacía era irlo cambiando de persona, ¿no? Exacto. Por ejemplo, alguien lo pasa a desarrollo o alguien está en diseño, ¿no? En el In Progress hay varias etapas, ¿no? Primero está en diseño, luego pasa por desarrollo, luego pasa por QA, UAT, y conforme va pasando esas etapas, lo voy cambiando de asignación de persona. Pero qué tan inconveniente es porque a veces no se ve la carga de un equipo que ya realizó en un proyecto. Perfecto. Excelente, muy buenas preguntas y de hecho digamos que el PMI me daría aquí la respuesta, ¿vale? Bueno, primero una cuestión. Recuerden que los esquemas, en este caso ágiles, se van a dividir en dos. Esquemas ágiles basados en las iteraciones y esquemas ágiles basados en el flujo, ¿vale? Ahora, regularmente, cuando el equipo es inexperto, deberíamos de comenzar con un esquema basado en iteraciones, porque lo más importante es avanzar rápidamente hacia la meta. En un esquema basado en iteraciones, regularmente el Kanban va a ser el que vemos en pantalla, donde únicamente tenemos por hacer, en progreso y hecho. Aquí, ¿qué se espera? Se espera que el equipo sea, sobre todo, interfuncional. Ahorita pasamos al otro aspecto que les decía, que es el basado en flujo, ¿vale? Déjenme nada más ver aquí una parte de el interfuncional. Ahora, regularmente el equipo, ¿cuándo es interfuncional? Cuando los miembros del equipo son generalistas especialistas, ¿vale? Es decir, conocen de varios temas, pero manejan uno en particular de manera muy adecuada o muy a detalle, ¿vale? Recuerden que si son especialistas es forma de I, si son generalistas son forma de guión. Forma de T es generalista especialista, ¿vale? Entonces, cuando el equipo pues apenas está comenzando, no conoce mucho del tema, pues los participantes del equipo deben de colaborar más. Probablemente si no les corresponde algo de UX, no les corresponde algo de pruebas por su perfil, al inicio pues sí deben de colaborar un poco más para ir identificando cómo podemos avanzar más rápido en el equipo de trabajo, ¿vale? Ok. Ahora,
Y regularmente, cuando ya el equipo conoce un poco más, pues probablemente ahora sí podamos llevar una parte del flujo, como comenta nuestra compañera Elizabeth, ¿no? Entonces, en lugar de que tengamos aquí simplemente las columnas que manejamos, que eran por hacer en progreso y hecho, yo podría diseñar mi Kanban, sobre todo enfocado al flujo que tendré en las fases de mi proyecto, ¿vale? Entonces, déjenme colocar aquí nada más un template, un segundo. Vamos a colocar aquí un template de Kanban, ¿vale? Y ese Kanban, digamos, será distinto porque irá más enfocado hacia la parte del flujo, ¿vale? Vamos a poner el black template. ¿No? Bueno, como bien lo comenta Eli, regularmente los equipos que ya tienen un poquito más pues de definidas cuáles son sus fases, aquí van a llevar distintos elementos del Kanban. Una columna será el backlog. Otra columna importante que muchas veces se olvida en este tipo de iteración de equipos de trabajo es el ready. Ahorita les explico el ready. Entonces sería backlog, otro sería ready, y después de ready vamos a ir agregando columnas dependiendo de las etapas en nuestro ciclo de desarrollo o ciclo del proyecto que realicemos, ¿vale? Por ejemplo, colocamos análisis. Luego sería en este caso add column. Por ejemplo, después del análisis seguiría el diseño. Después del diseño, pues sería en este caso lo que sería la construcción. Y luego iría la parte de las pruebas. Bueno, supongamos que terminamos en pruebas, ¿no? Que las pruebas ya pasan a un ambiente productivo. Y finalmente tenemos la parte de hecho, ¿vale? Entonces, regularmente eso se maneja para equipos que ya tienen un flujo constante y tienen estándares bien definidos. Si apenas estamos definiendo los estándares, es mejor recomendable utilizar únicamente las 3 columnas de arriba. Entonces, ¿qué haremos aquí? Lo más importante aquí ya será separar por perfiles. Aquí arriba aún no separamos, a pesar de que son especialistas generalistas, porque lo que buscamos es una mayor velocidad de llegar rápidamente a un resultado para evaluarlo y para que aprendamos de él. Ya cuando tenemos un flujo establecido, aquí pues vamos a tener distintos actores que me llevarán hacia cierto resultado. Entonces, aquí ya es cuando yo digo, ¿cuántos analistas tengo? ¿Cuántos diseñadores tengo? ¿Cuántos equipos en construcción tengo? ¿Y cuántos en pruebas tengo? ¿Vale? También importante esto, porque si no, puede haber cuellos de botella. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo muchos constructores o muchos programadores, pero tengo pocos testers, pues seguramente aquí habrá un cuello de botella. Entonces, seguramente aquí se irá almacenando el trabajo, probablemente sean varios, y en el caso de pruebas, pues probablemente sean menos, ¿no? Entonces, lo importante en el flujo es balancear la carga para que el resultado se alcance de manera muy rápida, ¿vale? Ahora, yo manejaba aquí otra columna que era el ready. Ya en este tipo de, pues digamos, herramientas del backlog, yo tengo que hacer cierto análisis, tengo que hacer cierta documentación del requerimiento, por ejemplo, refinarlo. Y una vez que lo tenga refinado, ahora sí puedo colocarlo ya está listo para comenzar todo el ciclo del proyecto. Ya pueden comenzar a tomarlo, ¿vale? Y regularmente en este tipo de esquemas va a haber un definition of ready y va a haber un definition of done. El definition of ready me dirá las condiciones con las cuales yo podré comenzar a realizar el producto, y el done, las condiciones con las cuales consideraré que ya está hecho, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante diferenciar
cuáles serían mis técnicas ágiles, ¿no? Si va a ser ágil basado en el flujo o si va a ser ágil basado en iteraciones, ¿vale? Y bueno, en el caso de que sea ágil basado en iteraciones, aquí también va a haber un definition of done. En este caso no habrá definition of ready, pero sí definition of done de las condiciones con las cuales yo digo que eso ya está realmente hecho. Y bueno, al final de esto tendremos la planificación de la segunda parte, que es la segunda parte de la planificación del sprint. ¿Vale? No sé si con eso queda un poquito más clara la duda, compañera Eli. Creo que me Sí. amplié mucho, perdón. No, Creo no. que me amplié mucho. No, pero sí, yo creo que sí me quedó más claro y más el tema de en qué momento utilizar cuál, porque inclusive hay herramientas que te permiten configurar los flujos, como bien mencionas, y estaba haciendo una combinación de ambos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí sí está mal aplicado de mi parte, tratar de combinar los dos, no, me queda más claro. Sí, pero fíjate que en realidad, Eli, ahorita lo que estamos viendo de la agilidad es que nosotros sí deberíamos de combinar las metodologías. Bueno, ese es el enfoque del PMI, no ya de los particulares de Scrum, de Kanban, pero el PMI en particular sí dice, toma lo bueno de las metodologías y en ese caso, pues, adaptarlo de acuerdo a tu mejor esquema para gestión de proyectos. Entonces, en particular el PMI, recuerden que sí es importante combinarlas y vamos a tener varios proyectos que son híbridos, ¿vale? Bueno, vamos a... Sí, quizá aquí mi punto era que como bien mencionas, depende también del perfil del equipo. Exacto. Entonces, entonces también ahí a veces había como parálisis en, bueno, ¿está listo para que lo trabajemos o no está listo? ¿O qué hacemos, no? ¿O por cuál empezamos? Entonces a veces sí había complejidad también en ese punto. Exacto. Sí, digamos que más bien en este caso pues es por la colaboración y con la colaboración pues vamos aprendiendo, vamos entendiendo un poquito más y pues vamos a adaptarnos pues a lo que sería pues ya el aprendizaje, ¿no? Que podamos hacerlo mucho más eficiente después de ciertos periodos, ¿no? Recuerden que todo es un aprendizaje en Scrum, entonces aquí no es de que pues vayamos a tener una repercusión porque no se ha hecho, hay que aprender y hay que hacerlo mejor en siguientes iteraciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver un breve video, nada más para cerrar este tema. Ahorita pasamos ya a la siguiente lámina. Pero en realidad, pues recordemos que pueden existir diversas metodologías, ¿no? Tanto, pues, de la parte de iteraciones como de la parte de flujo. Y bueno, vamos a ver un breve videito que nos muestra la diferencia, o más bien nos dice de autores, pues, muy reconocidos, porque es importante a veces no solamente tomar en cuenta Agile, sino tomar en cuenta, por ejemplo, Lean, que de hecho, pues digamos, esto de Kanban, Lean Kanban, pues básicamente pues es un pensamiento ligero Lean. Entonces, cuando un equipo ya avanza, hay iteraciones que tienen que ver con flujo, en realidad está haciendo más Lean Kanban que en realidad Scrum, ¿vale? Y bueno, según los autores que vamos a ver, que son un matrimonio llamado Mary Popendick y Tom Popendick, autores pues de varias cuestiones de la agilidad, en ocasiones pues será mucho más adecuado tomar otro tipo de enfoques, ¿vale? Déjenme nada más colocar aquí a estas personas un segundito para que lo observemos. Un segundo. Y lo tenemos y vamos. Son 3 breves entrevistas. Cada entrevista vale de un minutito, entonces 3 minutitos vamos a ver estos videos. Y pues veremos por qué es importante tomar en cuenta esto para el manejo de nuestras metodologías, ¿vale? Ah, bien, vientos. Acuérdense de utilizar su micrófono, no se preocupen.
De repente como que se oyó ahí algo raro. Entonces vamos a colocar aquí nada más la traducción para que veamos a estos dos autores, ¿vale? Bueno, recuerden que todos los videos se los estoy subiendo a un YouTube. Ahorita ya les paso la liga. Allá viene la grabación de la semana pasada, ¿vale? Entonces, comenzamos con este video de estos autores. Nada más déjenme ver si estoy compartiendo bien el sonido. Un segundo. Voy a compartir aquí el sonido del equipo. Un segundo, espérame un tantito. Altavoces, micrófono. Altavoces. Entonces vamos a colocar. Compartir. Ahora sí me dejó. Y comenzamos. The biggest difference between Agile and Lean is that the first is... Déjame subirle un poco porque lo tenía muy bajo. Disculpen. Voy a subirle también un poquito aquí en el equipo. Un segundo, ¿eh? Listo. Ahora sí comenzamos este videito. What is the difference? The biggest difference between Agile and Lean is that Lean focuses on two things that are not commonly practiced with Agile. The first is relentless improvement of people's skills, relentless improvement of their ability to solve problems, a relentless improvement of the product. The second is that Lean takes an end-to-end view from a need that a customer has all the way through delivering the solution to that need, putting it into use. As time went on, we saw people realizing that if they weren't careful, they could very easily build the wrong thing fast. Or they could very easily build something with a clumsy architecture. Even more often, we see some of the roles not exactly working. For example, the product owner becomes a handover of go out and find out what the problem is and then tell the team what to do, rather than bringing the team to understand the problem. There's oftentimes a sort of let's not have managers. And when you have that concept, you lack competency leadership. So who's going to make sure that we have really good competencies in the technical areas we need to have them? Whatever Agile practice you start with, the real goal is to constantly improve it so that it works in your world. So you start with some starter practice, and then you improve it all the time. Espérame tantito, déjame coger la traducción. Un segundo. Where we find it's the most problems with Agile will be in enterprise IT departments that have more problems with being close to who the real customer is and what the real problem is. As a rule of thumb, if you can measure the distance between the team developing something new and the money, the further they are, the more trouble they will have. If you are in a situation where there's very little way to understand how the work you're doing provides meaningful value, it's going to be very hard, because you're going to be subject to many metrics that try and manage you, which have nothing to do with any real motivating purpose. Mande, mi amor. Acuérdense de apagar su micrófono porque se escucha todo. Perdón. No, no se preocupe, no se preocupe. Son conversaciones, pues, buenas, ¿no? Aquí vamos a esta última. Y comenzamos.
If there's just one way, then Agile's failed. The idea is that you start with something and then you modify it to work in your world. What you want is to say, oh, this gets me started. Now I will adapt these practices to work in my world to solve my problem in my environment. So if there were only one way to do it, Scrum, well, you know, then people wouldn't be discovering that in half of the cases, this Kanban thing is really a pretty good idea. And in fact, as companies get really, really fast with continuous delivery, iterations make no sense anymore. You just basically outgrow them. So if there were only one way to do Agile, then we'd get stuck real fast. There has to be, there's two kind of well-known practices today, and there's going to be more. Lesson can be learned from Lean. Toyota does not call itself Lean. No Lean company that's really Lean calls itself Lean. At Toyota, they don't write down the Toyota way because it's constantly changing. What they write down today would be outdated a year from now. And Agile should do the same. A company should not call itself Agile or strive to be Agile. A company should strive to get better and better relentlessly. Y bueno, las personas que vimos, como les comentaba, es Mary Poppendieck y Tom Poppendieck, que son autores de varias de las técnicas o prácticas de la agilidad. Y como bien lo comentaba esta Mary, en realidad, cuando ya hacemos muchas veces Scrum, en algunas ocasiones ya las iteraciones dejan de tener sentido. ¿Por qué? Porque el equipo ya está muy acostumbrado a realizar cosas rápidas en una entrega continua. Entonces, por eso muchas veces, más bien, ya en lo que es Kanban, en realidad no existen iteraciones, sino simplemente es trabajo que queda pendiente aquí en el backlog. Y como ya tenemos un flujo totalmente diseñado, simplemente vamos avanzando entre cada una de las fases, ¿vale? Que de hecho algo también aquí bien importante. Ya cuando utilizamos Kanban, ya no tiene sentido tampoco, en este caso, realizar la lista de tareas, sino simplemente vamos pasando cada una de las historias de usuario a través de mi Kanban, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en realidad en Kanban aquí sería diferente. En lugar de que coloquemos aquí cada tarea, que la tarea básicamente sería las columnas que tenemos en un Kanban tradicional, nosotros vamos a ir colocando únicamente la historia. Ahora sí que aquí dentro de lo que sería la descripción. Ajá. Y esta historia la iremos pasando de fase en fase conforme vayamos avanzándola para diseño, programación, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos que esta historia de usuario, pues, ya simplemente la vamos pasando entre cada una de las columnas, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Comentario? A ver, vamos a preguntarle a nuestra compañera. Vamos con Lisette. Lisette, ¿verdad? Compañera Lisette. LLO. Perdón. Correcto, ese es mi nombre. Pero, digo, bueno, pregúntame, pero sí quisiera poner más atención. Malamente llegué tarde por una situación aquí en el trabajo. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, sí hay ciertas palabras, definiciones que tienen sinónimos y que aquí hay un vocabulario muy especial, ¿no? Las iteraciones. El backlog es lo mismo que un roadmap. Que me muestres el ejemplo de un canvas, de un roadmap o un backlog de flujo. O sea, tenerlo, yo soy como que más visual. Exacto. Ayudan mucho las preguntas de Elizabeth, porque creo ya a todos nos pasa eso justamente, que tenemos dependencias muy fuertes en los departamentos, ¿no? Entre departamentos dentro de nuestra empresa. Exacto. Que dices, bueno, es mi tarea, pero tiene subtareas que si no se concluyen por los demás, pues mi tarea no la puedo cambiar de columna. Entonces, digo, traigo todavía así muchas dudas y cuestiones de yo asentar bien todo este vocabulario de acá del Kanban, del Scrum. Si me das chance de escucharles un ratito más, les aprendo más rápido, mejor. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, compañera Lizeth. Y en este caso, pues, recuerden que cualquier participación es totalmente válida. Cualquier pregunta que tengan, aquí estamos para escucharlos, ¿vale? Perfecto, entonces, a ver, nada más rápido. El backlog sí es lo mismitito que un roadmap, ¿no? Sí. ¿O no?
Digamos Sí, que el roadmap es primero y el roadmap da como resultado el backlog. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el roadmap me dice todo ese plan general de lo que voy construyendo en cada iteración. Pero el roadmap ya después lo voy a ir desglosando un poco más para tener un backlog completo. Nada más rápido para que entendamos esa parte. ¿vale? gracias, y una disculpa a todos, pero no más para así. No, está súper bien. Digamos que el roadmap va a ir a nivel de épicas. Entonces, cuando yo tengo un roadmap, únicamente voy a planificar el nivel grande, ¿no? Búsqueda, el carrito de compras, chalala. Pero el backlog, recuerden que no solamente contiene épicas, también contiene historia de usuario. Entonces, la historia de usuario ya es una planificación detallada que no estaría en el roadmap, pero sí estaría dentro del backlog, ¿vale? Entonces, digamos que el backlog podría contener el roadmap, pero adicionalmente historias más detalladas o planes detallados, ¿vale? Ok. Excelente, chicos. Bueno, nada más aquí para redondear esa pregunta, no significa que en Scrum no exista una planificación detallada, sino que el detalle se hará en cada una de las iteraciones. Entonces, cuando ya tenemos a nivel de historia de usuario, ya no aparece en un roadmap, sino pertenece a un plan detallado, que el plan detallado será el plan de la iteración. Y el plan de la iteración es justamente lo que acabamos de hacer, donde planificamos las historias comprometidas y finalmente las tareas para completar las historias, ¿vale? ¿Alguna pregunta adicional, comentario? No, gracias, les escucho. Perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir y ahorita seguimos preguntando entonces. Ok, chicos. Bueno, también otra parte bien importante. Y nos lo decía esta Mary Poppendieck, ¿no? En realidad, lo que buscamos es un flujo constante. Flujo constante en este caso para entregar rápidamente hacia lo que sería, pues, el usuario, ¿no? Darle valor. Entonces, va a haber ciertas prácticas que me permitan a entregar valor en los equipos de trabajo. También tomando en cuenta lo que nos decía Eli hace un momento acerca de los equipos, ¿no? Que decía, ay, doy las métricas de cuánto hizo el de pruebas, cuánto hizo en este caso el desarrollador, etcétera. Recuerden que las evaluaciones, en el caso de Scrum, son evaluaciones en equipo de trabajo. No pueden ser evaluaciones individuales, porque lo que buscamos es motivar al equipo de que formamos, pues ahora sí que un solo equipo y todo el equipo avanza hacia la meta. Acuérdense del cuento de la gallina y el puerquito, ¿vale? Entonces, la medida o las medidas que tenemos que realizar en el equipo de trabajo y mostrarlas hacia la gestión o hacia la dirección son medidas de todo el equipo y no medidas solamente de una actividad del equipo. También tomando en cuenta el principio de la agilidad, la medida de progreso es el producto terminado. Entonces, simplemente es entregar todo completo, no solamente una de las fases, ¿vale? Entonces, siempre las medidas son por equipo de trabajo. Ahora bien, también se apoya la motivación. Y bueno, otra parte importante para, en este caso, pues, realizar una buena gestión de la agilidad es ocupar técnicas de calidad. Y las técnicas de calidad también descendieron de XP, no de Scrum, ¿vale? Y XP fue anterior a Scrum. Stream Programming es una metodología, pues como su nombre lo dice, extrema. En realidad, digamos que una gran diferencia entre Scrum y entre lo que es Stream Programming es que yo puedo, por ejemplo, modificar el compromiso. Entonces, a diferencia de Scrum, en XP, yo sí podré modificar el compromiso previamente elaborado en el sprint. Pero ¿cuál es la regla que me da XP? XP me dice, tiene que exactamente medir lo que medía, en este caso, lo que vas a reemplazar, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí tenía una historia de 5 y una de 3, en ese programming, yo podría echarme para atrás y decir, estas no las voy a hacer, y en lugar de esas voy a hacer una de 8, para terminar toda la búsqueda, ¿vale? Y no terminar el carrito. Entonces, en Stream Programming, sí podríamos realizar modificaciones, pero únicamente intercambiando historias que valgan lo mismo en cuanto a puntos de historia, ¿vale? Ahora, para esto, Stream Programming pues tiene que tener más reglas.
mientras, pues en ese caso, más flexible sea el intercambio de historias, las reglas deben de ser mayores, ¿vale? ¿Qué reglas en este caso va a tener este programming? Reglas que sean ágiles, ¿no? Obviamente no reglas de proyectos tradicionales, sino reglas más ágiles. Y esas reglas se les conoce como, pues, técnicas de calidad basadas en Stream Programming. ¿Cuáles son esas técnicas? Primero, la integración continua, ¿vale? La integración continua anteriormente se realizaba una vez al día, ¿vale? Eso era continuo en los 90s cuando se creó XP. Y lo que decía la integración continua es, todos deben de dejar su código en una sola rama, en un solo, elemento de configuración, solamente en un lugar. Y una vez que todos dejen eso en ese lugar, al siguiente día, las personas tendrán, pues, lo que estaba el día anterior ya probado, ¿no? Entonces, nadie se va hasta que no le dé check-in al código, le dé check-in en este caso a la prueba, a lo que estemos realizando, y lo meta ya a una versión del día a día, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente no interrumpa tiempo en otra vez llegar, pues, al día anterior. Eso era la integración continua en los 90s. Ahora, actualmente esa integración continua se realiza a través de herramientas. ¿Con qué herramientas puede integrar continuamente? Por ejemplo, con Maven, en el caso de que utilice Java. Por ejemplo, con Ant. Ant, pues ya hace muchos años, yo recuerdo que todavía lo utilizaba hace bastante tiempo. O por ejemplo, con Jenkins. Jenkins ya es una herramienta de DevOps que me apoya a integrar continuamente. Pero fuera de la parte técnica, la integración continua significa que yo voy a estar constantemente, pues, teniendo una línea o una rama en la cual tenga la versión correcta de lo que voy a entregar, ¿vale? Entonces, la integración continua significa que cualquier esfuerzo que haga, continuamente se estará integrando a una versión final, de forma que en cualquier momento sea utilizable. Eso actualmente es posible con herramientas de DevOps. Pero si no podemos realizarlo tan continuamente, deberíamos de realizarlo por lo menos una vez al día, como se realizaba en los 90s, ¿vale? Entonces, básicamente eso es integración continua. ¿Listo? Ahora, otra cuestión importante. También deberíamos de probar todos los niveles. Deberíamos estar constantemente probando y probando nuestro desarrollo, ¿vale? Y las pruebas en realidad van de distintos niveles porque dependen mucho del nivel que estemos probando, ¿no? En el caso de la agilidad, vamos a probar, por ejemplo, en el daily, ¿vale? En el daily se hace una prueba rápida, pues digamos, en el día a día, donde vemos si avanzamos o no hacia la meta. Déjenme localizarme. En el daily, un segundito. Va a dividir un poquito mejor esto. Pero vamos a situarnos aquí en este de Scrum. ¿Vale? Entonces, regularmente yo cuando realizo pruebas para lo que sería la agilidad, durante los ciclos de inspección y adaptación. Hay un ciclo de inspección y adaptación en el día a día, donde en la reunión diaria, regularmente pues veo si esto ya está completado o no. Ahí digamos que hay un cierto tipo de prueba. También va a haber una prueba, por ejemplo, en la revisión. En la revisión estaré en este caso pues probando lo que construía durante todo el sprint. Pero también no solamente podría tenerlo a nivel de día, sino podría tenerlo a nivel del trabajo que hago en el día a día, ¿vale? Entonces, en el día a día, los desarrolladores pueden formar parejas. Que a eso se le conoce como el peer review, ¿vale? Entonces, ¿qué es en este caso? Bueno, peer review en este caso para revisión. La herramienta en general se le conoce como emparejamiento o peering, ¿vale? Emparejamiento. Entonces, ¿qué significa el emparejamiento? Que dos personas van a estar trabajando a la par en un solo trabajo. Una persona estará vigilando y otra haciendo el trabajo para que constantemente esté probando. Sí, adelante, Lili, te escuchamos.
Con respecto a la inspección y adaptación, Ajá. ¿eso podría considerarse como un post-daily? O, No. Digamos que el mismo daily ya es un evento que promueve la inspección y la adaptación. ¿Por qué? Porque inspeccionas el trabajo que hiciste en el día pasado y adaptas el trabajo actual con respecto a lo que terminaste o no en el día pasado, ¿vale? Entonces, ok. Entonces, exacto. no, eso no sería como al final del día, como el... No, sería ya la sincronización, exacto. Y lo que inspeccionamos es el trabajo hecho en el día anterior y lo que vamos a hacer en el siguiente día, ¿vale? Ya en el caso de Scrum en la actualidad que dice que únicamente es llegar al objetivo, también pues sería una inspección de adaptación. Inspecciono qué tanto he alcanzado el objetivo del sprint y qué tanto me falta por alcanzar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, pues sería básicamente ese momento. ¿Ok? Ok. Y sí es conveniente tener también esto que te mencionaba, el post-daily. Es que... Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, eh, sí, adelante, escuchamos, perdón. si en algún momento al tratar de meter esta agilidad, la gente sí te dice en el daily lo que va a hacer en el día de hoy, ¿no? Sus Exacto. riesgos y demás. Y me tocaba que se viciaba al día siguiente y te daba el mismo daily que el día anterior. Luego Y pasa al día siguiente volví a decir el mismo daily que el día anterior. Entonces, el tema era por qué no reaccionar a mitad del día laboral o en la noche, ¿no? Que dijera lo que sí logró alcanzar. Este tipo de vicios sí ha sido como muy recurrente, me ha tocado, ¿no? Entonces, un compañero me dijo que hiciera estas post-dailies y sí logré ver un buen avance, ¿no? Exacto. Era así de no termina tu día hasta que no, como tú dices, ¿no? Hasta que no le hagas check-in al código. Exacto. Entonces así sí se empezaba a sentir el compromiso. Exacto, ¿no? Fíjate Así que eso está perfecto, exacto. Entonces, por eso ahorita quizá confundía la parte del post-daily con la inspección y la adaptación. Digamos que el post-daily sería otra parte donde realizara también inspección y adaptación. Pero bueno, el término post-daily más bien está pues en la agilidad predefinido para cuando terminamos el daily, hacemos una reunión posterior por si existe un asunto pendiente que se quedó en el daily, ¿vale? En el daily regularmente vamos a reportar trabajo, impedimentos, pero debe ser muy rápido, debe ser 15 minutos. Si alguna persona tiene pues un reclamo, una duda, una queja, regularmente se dice, espérate al post-daily para que en el post-daily pues veamos ese asunto y así no interrumpir a todo el equipo de trabajo. Entonces digamos que el post-daily es una reunión donde se quedan pues ahora sí que los inconformes o la gente que decida un poquito más de guía para que el Scrum Master pueda dirigirlos en ese día a día. Pero lo otro, digamos que sería más bien el emparejamiento, ¿vale? El emparejamiento, ese sí nos apoya sobre todo pues a verificar, ya no a nivel de días, sino a nivel de minutos, la interacción que tenemos con el equipo de trabajo. Sin embargo, si tú hacías una reunión al final de todo el día, también es bueno. Digamos que sería otro momento de inspección y adaptación, que en este caso, pues, lo llamaste post-daily, también es algo, pues, digamos, adecuado, ¿no? Recuerda que en este marco podemos adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es el emparejamiento? El emparejamiento se trata sobre todo de que ponga a dos personas que tienen perfil similar, una que haga el código, otra que lo verifique, o que haga el trabajo, otra que lo verifique, para que avancemos rápidamente. En el emparejamiento regularmente pensaremos que es una pérdida de tiempo, pero en realidad en temas innovadores o en temas que hay muchos cambios, va a ser mucho más eficiente porque el tiempo de las pruebas es más grande, inclusive que el de desarrollo. Entonces, el emparejamiento pues, básicamente es ir colocando de par en par personas para que pues vayan contribuyendo en estas pruebas a todos los niveles, ¿vale?
Entonces, bueno, las pruebas tienen que ser a varios niveles. Primero, a nivel de día, perdón, a nivel de hora con el emparejamiento, a nivel día con el daily, a nivel semana con lo que sería ya la iteración, y a nivel meses inclusive con el PI, si implementamos, por ejemplo, SAFe, que en SAFe tenemos una reunión cada 3 meses, donde planificamos en toda una célula grande o todo un equipo ágil grande, lo que hará ese equipo para los siguientes 3 meses, ¿vale? ¿Alguna pregunta adicional, Eli? ¿Comentario? No, perdón, se quedó arriba la manita. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ok, y pues bueno, eso será bien importante. Ahora, otra cuestión importantísima que muchos toman o dan por hecho y que en realidad sin eso no podemos ser ágiles en el tema de desarrollo, es el desarrollo basado en pruebas, ¿vale? El desarrollo basado en pruebas es un cambio de mentalidad para el desarrollador. ¿Por qué? Porque no va a tirar código directamente a la máquina, sino primero va a automatizar la prueba, primero va a programar la prueba y posteriormente va a documentar el código únicamente para pasar la prueba, ¿vale? Entonces, el TDD es un elemento de agilidad que surgió desde la parte de XP, donde el desarrollador primero hace la prueba y después el código para pasar exclusivamente la prueba. Lo cual hace que pues nos enfoquemos en lo que realmente quiere el cliente, en las pruebas, en este caso en los criterios de aceptación de la historia de usuario, y no tanto en lo que el desarrollador pues se le ocurra, ¿no? Muchas veces algunos son, o algunos, yo me incluyo dentro de ellos cuando era desarrollador, somos muy proactivos y pues queremos implementar cosas que no nos pidieron o herramientas que no nos pidieron, ¿no? El desarrollo basado en pruebas me apoyará, pues sobre todo, a enfocarme en lo que realmente quiere el cliente, ¿vale? Y es toda una cultura, es toda una cultura que, pues, deberíamos de incorporar en nuestras organizaciones. También nos servirá para que, cuando hagamos una prueba de regresión, ya no perdamos tiempo en realizar pruebas manuales, ¿vale? Ok, tenemos otro que es el desarrollo basado en comportamiento, o el BDD. ¿Ah? En el BDD vamos a probar escenarios. Esos escenarios que probaremos me dirán cuáles serán los comportamientos que realizaré para los elementos que brinde en nuestras historias de usuario. Podemos también basarnos en pruebas basadas de aceptación. En ese caso, automatizar la aceptación del producto. O podemos basarnos en picos o spikes para niveles de riesgo que sea mucho más ágil esto dentro de la organización. El pico de riesgos es una historia de usuario o una épica que yo coloco como parte de un experimento para siguientes iteraciones, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver esos términos en el tablero para que comprendamos más qué es BDD, TDD y picos, ¿vale? Entonces vamos a ver esos 3 elementos dentro del tablero, ¿vale? Ok, voy a bajarme un poquito aquí a lo que era mi backlog del producto. Mostrar estos términos. Ok, regularmente cuando yo tengo ya una historia de usuario, esa historia de usuario va a tener algo que se le conoce como los criterios de aceptación, ¿vale? Estos son los criterios de aceptación. Y un criterio de aceptación regularmente va a estar basado en pruebas, ¿vale? Un criterio de aceptación son las validaciones de calidad que hago al la historia de usuario para saber si es correcto o no, de manera que se vaya a implementar dentro de la iteración, ¿vale? Y bueno, una notación importante para realizar esto es la notación Gherkin, ¿vale? Entonces, la notación Gherkin. La notación Gherkin es una notación que me apoya a elaborar el Behavior Driven Development, ¿vale? Ahorita vamos a verlo. Entonces, la notación Gherkin me dice lo siguiente. Debes de colocar los casos de prueba. Y los casos de prueba estarán basados en escenarios. Y vas a colocarlos de la siguiente forma. Dado, cuando, entonces, ¿vale?
La notación Gherkins me dice que van a existir primero el escenario de prueba, lo que voy a probar, que sería el dado, la prueba que voy a realizar, en ese caso sería el cuándo, y lo que pienso lograr, que sería el entonces, el comportamiento deseado, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Dice aquí, como comprador de libros quiero acceder a mi carrito de compras desde cualquier página para poder revisar rápidamente lo que puedo estar comprando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí digo, dado el escenario, ¿no? Dado que el usuario accedió al sistema y presionó el carrito de compras cuando, aquí, dado que el usuario accedió al sistema, cuando el usuario presione el carrito de compras, entonces se mostrarán los artículos comprados hasta el momento, ¿vale? Entonces, esta sería una notación Gherkins, ¿vale? Dado que el usuario accede al sistema, cuando el usuario presiona el carrito de compras, entonces se mostrarán los artículos comprados hasta el momento, ¿vale? Bueno, una vez que pasa esto, pues podemos colocar otra condición. Vamos a ir contando una historia, ¿vale? Entonces vamos a colocar aquí, dado que el sistema muestra los artículos comprados cuando el usuario elija un artículo, presione editar, ¿no? Entonces se guardará lo que se lleva hasta el momento, guardará lo que se lleva hasta el momento, y aparecerá una pantalla de edición, ¿vale? Entonces, la notación Gherkins me va a ir contemplando este tipo de escenarios. Voy a ir colocando dado, cuando, entonces. Y esa notación Gherkins yo podré, pues, en ese sentido, automatizarla a través de herramientas de Behavioral Driven Development, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué herramientas podría tener aquí? Por ejemplo, Selenium, Cucumber, que son herramientas que me automatizan pruebas, ¿vale? Eso a nivel de escenario, ¿vale? Eso regulamentaría el owner, este tipo de notaciones. Esas notaciones ya el equipo de cómputo puede leerlas para poder automatizarlas. Sí, Lizeth, te escuchamos. Adelante. Hola, hola, Lizeth, te escuchamos. Perdón, ¿me repites? Es Behavior Development. ¿Cuál es la segunda de? Behavior Driven Development. Driving, ok, gracias. Behavior, exacto. Driven Development. Bueno, esto es bien importante porque ya con respecto a esto yo podré automatizar la parte de lo que serían las pruebas, ¿vale? Ok, ahora, eso a nivel, digamos, de escenario. A nivel de prueba unitaria, a nivel de equipo de trabajo, él tiene que realizar pruebas que tengan que ver con las tareas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya el equipo de trabajo con el TDD, por ejemplo, aquí teníamos una tarea que era probar que funcione, ¿no? Si yo tuviera implementado un TDD, pues ya no tendría que ponerle la parte de prueba. ¿Por qué? Porque ya lo hace de manera automática, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí para consultar los elementos comprados, lo que debería hacer primero es programar
la prueba a consulta de elementos comprados, ¿no? Y esa la realizaría primero el, pues digamos, equipo de trabajo o el desarrollador antes de realizar la consulta, ¿no? Entonces, bueno, voy a aprovechar en este caso de Kanban, ahora que estoy aquí, para comentarles las tareas que realizaríamos en el caso de un TED. En el TED primero realizamos, pues, en este caso la prueba. Una vez que programamos la prueba, entonces ahora sí programamos la funcionalidad para pasar la prueba, en este caso de los elementos comprados, ¿vale? Entonces programamos la prueba, programamos la funcionalidad y posteriormente realizamos un paso bien importante que es el refactoring. Se realiza refactoring, ¿vale? Refactoring de la, bueno, en este caso de la funcionalidad, ¿listo? Ahora, ¿qué es el refactoring? Regularmente cuando yo comienzo a realizar primero la prueba y posteriormente realizo el código de la prueba, probablemente tenga que modificar algunas, perdón, que los maré, algunas de las reglas que tendría para lo que sería mi programación, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Cuando yo programo ágilmente, puedo saltarme probablemente la nomenclatura de un elemento de base de datos, probablemente me salte, pues, una buena práctica de cómo nombrar a mi usuario, de cómo decirle un mensaje, etcétera, ¿no? Si yo olvido estas prácticas, significa que tengo una deuda. Es decir, en algún momento tengo que hacerlo, ¿vale? Si no lo hago ahora, pues ahora sí que lo haré mañana, ¿no? O lo haré en algún día. Pero mientras más cargue la deuda, esto tendrá más repercusiones en mi código, porque mi código o el elemento que esté realizando, cualquier tipo de trabajo, pues tendrá algunas modificaciones, ¿no? O tendrá algún retrabajo. Entonces, mientras más rápido lo haga, mucho mejor. Lo que me dice TDD es ese refactoring, una vez que ya todo funcione, páselo una nueva checada, verifica lo que dejaste de hacer por estar probando y estar en este caso, pues, realizando ya la parte de implementación y la prueba. Y ya de ese último que tengas, pues ahora sí enfócalo a las mejores prácticas, ¿vale? Eso va a ser el refactoring. Y algo muy importante, el refactoring también puedo verlo en el día a día de lo que es el Agile. ¿Por qué? Porque el Agile, a ser muy ágil, probablemente deje muchos cachos de deuda en distintas partes de mi proyecto y debo de reservar un tiempo para solventar eso en siguientes iteraciones. ¿Cuánto debería de asignar de tiempo para el refactoring? La buena práctica me dice que entre un 10 y 20% del trabajo del equipo, dependiendo de la calidad que actualmente tenga en cuanto a mi entrega, ¿vale? Sí, adelante, Lili, te escuchamos. Cuando hay mucha deuda técnica, ¿es conveniente dejar un sprint para cubrir eso? ¿O se va cubriendo esta deuda técnica con los siguientes sprints? Es que al final de cuentas eso ya no va a contabilizar como puntos de historia, ¿no? Digamos que sí cuenta la velocidad como punto de historia porque es algo que dejamos de hacer y es algo que se tiene que replanificar. Entonces, se recomienda que se haga parte por parte en cada iteración, no que se haga una porque sería básicamente un proyecto de reingeniería, ¿vale? Ok. Entonces sería poco a poco y lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, 10% regularmente de tiempo para solventar esos temas de deuda técnica. ¿Listo? Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional sobre el refactoring? Vamos a preguntarle a nuestro compañero Héctor. Héctor, ¿alguna vez has estudiado estos elementos de pruebas primero, BDD, refactoring? ¿Los has escuchado? Formalmente no. Sin embargo, pues sí en algún momento me ha tocado llegar o participar en algún proyecto en el que se hagan algunas de esas actividades. Y bueno, más que nada con el tema de la automatización de pruebas. No sé si a lo mejor estoy entendiendo bien, pero
Entiendo que esto estaría muy enfocado hacia esa parte, ¿es correcto? Exacto, exacto. Sí, está bien enfocado la automatización para hacer una entrega continua. Entonces, digamos que Ok, el objetivo del final de todo eso es hacer más eficiente la iteración y, como decía Mary Popenick, que fluya, ¿no? Que fluya todo ese proceso para que vayamos entregando valor rápidamente, ¿vale? muy bien, de acuerdo. Excelentemente. Pues bien, chicos, eso pues es parte de estos elementos. Entonces, como bien lo decía Héctor, básicamente el objetivo pues será que tengamos esto dentro de lo que sería nuestra planificación. Nada más voy a explicar un poquito los spikes, ¿vale? Bueno, recuerden que nuestro backlog del producto básicamente es todo el trabajo que realizaremos para nuestro proyecto. Pero algo muy importante es que este backlog del producto no solo tendrá requisitos, sino tendrá adicionalmente otros elementos, ¿no? Entonces, según las metodologías ágiles, yo puedo tener dentro del backlog del producto 3 elementos principales. Uno serán los requisitos, obviamente, o los requerimientos. Otro será, en este caso, los cambios aprobados. Y otros serán los planes de respuesta a riesgos, ¿vale? Entonces, en la agilidad no existen formatos para cada uno de estos elementos. La agilidad lo que me dice es, y pues en realidad el backlog del producto debería de contener todos los elementos que conformen el trabajo de una iteración, ¿vale? Entonces, recuerden, lleva requisitos, cambios aprobados y planes de respuesta a los riesgos. En el caso de los planes de respuesta a los riesgos, yo voy a agregar estos planes al backlog para crear algo que se le conoce como los picos o los spikes, ¿vale? Bueno, aquí dentro del caso de estudio, déjenme ver si lo especifique aquí o lo recorté. No lo quité, no lo recorté, más bien no lo especifiqué, ¿vale? Pero ese caso de estudio que veíamos desde la sesión pasada tiene, por ejemplo, lo que son nuestros elementos de funcionalidad, pero adicionalmente tiene aquí unos elementos que algunas metodologías lo conocen como habilitadores. Pero básicamente son spikes o son cuestiones que me ayudan a prevenir los riesgos. Por ejemplo, un spike es investigar temas más vendidos, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener el riesgo de que probablemente, pues, los temas que venden en mi tienda de libros no sean los adecuados, de que la gente no me compre. Entonces, lo más importante es que este trabajo de investigar temas vendidos lo haga antes, de forma que prevenga ese riesgo. Ese va a ser un spike. Un spike va a ser un experimento, un plan de respuesta a riesgos, que me hace ver qué pasa si el riesgo se llega a llevar a cabo, ¿vale? De forma que yo esté prevenido. Entonces, investigar temas vendidos me apoyará a prevenir, por ejemplo, el riesgo de que en realidad no venda lo correcto. Otro, por ejemplo, el tema de nube, ¿vale? Por ejemplo, decimos que esta tienda de libros tiene que estar en la nube, pero si yo no conozco temas de nube, voy a ir evaluando o voy a hacer picos de riesgo para investigar cuál es la nube que más me conviene, esos pequeños experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a evaluar la nube de Google Cloud, eso será algo importante para que yo pueda pues ir viendo si esto me funcionará o no me funcionará en el futuro, ¿vale? Entonces, bien importante pues colocar también esos picos de riesgos o experimentos dentro de mi backlog del producto, ¿vale? Ok, y pues bueno, regularmente podemos tener distintos elementos para, y pues, mejorar nuestra posibilidad de que realmente seamos ágiles. Aquí viene algo importante que les comentaba. En realidad, el PMI va a tener muchas prácticas que apoyan a la agilidad. Sí, adelante, Eli, te escuchamos. Estos spikes se manejan dentro del backlog también como con una valoración, es decir, si les dan puntos, y Exacto. también se priorizan y demás.
Exacto, exacto. Ahora, aquí hay algo bien importante, y eso es importante que con esos comentarios que lo mencione, ¿no? En realidad, todo el trabajo que está dentro del backlog, todo se pondera y todo lleva puntos. Si, por ejemplo, yo tengo una funcionalidad que quizás no me falló, que quizás me falló y no debí construirla y al final me di cuenta de que, ¿qué forma? Si reprogramo esta funcionalidad, va a valer más puntos, porque los puntos representan trabajo que hace el equipo de desarrollo, representan su velocidad. Entonces, cualquier trabajo siempre va a tener puntos asociados de historia, ¿vale? Ok, sí, aquí lo preguntaba porque el tema de investigar, al final de cuentas, no te entrega valor al cliente, pero si, por ejemplo, te da, bueno, en mi caso hicimos algunas pruebas de concepto de algunos laboratorios que permitieron que seleccionáramos bien la arquitectura, la tecnología, todo esto, pero que al final, pues, el usuario final no lo veía tangible, ¿no? Exacto. Y sí nos llevamos como unos 4 sprints en hacer todas estas maquetas de desarrollo. Y la oficina de proyectos, pues, no lo quería considerar como trabajo realizado. Aquí se pasan. Entonces sí fue ahí un tema como de quiebre, porque generó disgusto al equipo, porque al final sí fueron horas de investigación, inclusive fueron horas de desvelo. Cuando el equipo inicia el proyecto, todos quieren aportar lo mejor, todos traen mucha iniciativa, como que muchas ganas de arreglar el mundo, y sacan lo mejor de lo aprendido en todas partes. Exacto. Y de repente que te digan, no, pero eso no cuenta, ¿no? Sí desmotivó mucho al equipo y lo peor es que no se le dio pues, esta puntuación, ¿no? O este reconocimiento dentro del sprint. Se pasa. Entonces sí salíamos como con un desarrollo casi de 3 puntos de historia o algo así. Entonces por eso preguntaba si había algún fundamento o algo así para defender estos temas de investigaciones, de creación de pruebas de concepto. En este caso va a depender mucho de los contratos. Pero vamos a ver ahorita los contratos que apliquemos a la agilidad, que llevan esta cuestión de que el alcance realmente es, pues digamos, variable, ¿no? Entonces, tiene que haber términos contractuales para que exista un buen reconocimiento del trabajo del equipo. Vamos a ver contratos ágiles ya en unos momentos, ¿vale? Ok. Sí. Adelante, Edgar, te escuchamos. Muchas gracias, Eli, por la participación. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, en mi caso, me he topado con algunos casos similares de que nos enfrentamos como a tecnologías nuevas o a nuevos requerimientos, ya sea de alguna autoridad, ya sea fiscal o legal, dependiendo de la zona. Y lo que hago es tomar esta actividad y ponerla en el plan de trabajo, que sea mi investigación, por ejemplo, ¿no? O sea, haciéndole notar a los interesados que nos va a llevar un tiempo, pues, aprender la tecnología o contactar a algún experto, ¿no? Entonces, yo creo que quizá pueda servir esta tarea que hacemos a los demás. Exacto, exacto. Hay que hacerlos comprender, ¿no? En este caso, colaborar más. Entonces, bien importante para esa colaboración, no basarnos tanto en, pues, digamos, contratos tradicionales, sino basarnos un poquito más en cuestiones ágiles, ¿vale? Entonces, sí, en realidad, digamos que sería, pues, hacer entender a las personas que esto es importante, etcétera, pero depende mucho también de la relación que tengamos de manera contractual con este tipo de organizaciones, ¿vale? Pero muchísimas gracias, Edgar. De verdad, pues sí podrá servir eso que nos comentas para y solventar este tipo de temas. Muchas, muchas gracias. Bueno, y bueno, recuerden que aquí viene todo el equipo, toda la parte de lo que son trabajos para el equipo de trabajo deben de estar contenidos en el backlog. Por ejemplo, compras de equipos de cómputo, contratación, no, en este caso trabajos directamente del equipo, ¿no? Bien importante que todo esté en el backlog. Vale, chicos. Ok, ahora el PMI me da algunas recomendaciones en el caso de que yo tenga retos a implementar en las metodologías Agile, ¿vale? Estas son más bien recomendaciones como tal de la guía práctica. Entonces, por ejemplo, me dice, si el propósito, misión,
son poco claros para el equipo, lo que recomienda la agilidad es la constitución ágil para la visión y la misión, ¿no? Entonces, regularmente, recuerden que la agilidad no vamos a tener un acta de constitución de proyecto, sino del equipo de trabajo, que será parte de la visión del proyecto. Si tenemos pocos acuerdos de trabajo poco claros para el equipo de trabajo, lo que me recomienda el PMI es, pues lo mismo, ¿no? Constitución ágil para alineación de valores, principios y acuerdos de trabajo. Entonces, una práctica ágil muy buena para el propósito, misión y acuerdo de trabajo es realizar esta acta de constitución del equipo que me permite establecer cómo funcionará mi equipo correctamente para nuestra agilidad, ¿vale? Esta acta de constitución del equipo también, el PMI me da un formato, ahorita lo vemos ya directamente dentro de lo que sería el tablero, ¿no? Cuando pasemos a la práctica. Si tengo un contexto del equipo poco claro, y me recomienda, pues lo mismo, ¿no? Constitución ágil, paradigmas de contexto, activos comprometidos y análisis de riesgos. También importante, pues, analizar los riesgos en mis iteraciones para, pues, limitar este contexto que tenga en el equipo de trabajo. Si tengo requisitos poco claros, aquí me recomienda crear una visión y un mapa de ruta del producto. Recuerden que en este caso, como les comentaba, el mapa de ruta es el general, que me va a especificar las épicas que determine en cada fase. Y en este caso, acompañarlo de la visión será muy importante porque es una visión de alto nivel. Y recuerden que eso está en el backlog del producto adicionalmente a las historias. El backlog contiene tanto elementos desglosados como no desglosados. También es importante aclarar las expectativas y valor del backlog y descomponerlo en requisitos más pequeños que sean más manejables, ¿vale? Si diferencia en este caso, como ven, mapa de ruta de nuestro backlog. Si tengo una mala experiencia de mi cliente, lo voy a solventar aquí según el PMI con las prácticas de diseño de experiencia de usuario que involucran a los usuarios desde el principio y con frecuencia. Recuerden, muy importante, sobre todo la colaboración. Entonces, la mala experiencia será con colaboración. Cuando tengo estimaciones inexactas, aquí lo que me recomienda el PMI, reducir el tamaño de la historia, hacerla más pequeña, utilizar estimación relativa, los que les comentaba del planning poker, ver qué tan grande es una historia con respecto a otra, considerar modelamiento ágil. Modelado ágil se refiere a modelos, ¿vale? ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación gráfica de un elemento dentro de mi dominio. Hablando en cristiano, un modelo sería en este caso, por ejemplo, un mapa de procesos, por ejemplo, un mapa de casos de uso, por ejemplo, un diagrama de interacción, un diagrama de actividades, ¿no? Entonces, bien importante, en la agilidad, muchos pensarían que no requerimos análisis y diseño, pero en realidad lo que me dice la agilidad es que preferimos el diseño basado en modelos, ¿vale? No tanto en documentación amplia, es decir, en prosa, pero sí en modelos que me expliquen cómo funciona mi sistema, ¿no? Esa es una arquitectura ágil. Y la arquitectura ágil, adicionalmente a que se represente con modelos, debería de ser flexible para acomodar cambios en el futuro, ¿vale? Y bueno, también hay que considerar los picos para comprender la historia. Recuerden que los picos son experimentos que voy a tomar en cuenta para riesgos, de manera que forman parte de mi trabajo. Si tengo asignaciones poco claras, si no sé exactamente cuáles son esas asignaciones, debería de considerar comprender cómo ser autoorganizados, considerar Kanban para flujos de trabajo y stand-up diario. Recordemos que Kanban no es realmente pues un esquema basado en iteraciones y es ágil, pero es basado más en el flujo, ¿vale? Entonces, esto me apoyará pues sobre todo a tener asignaciones más claras del trabajo. Si el equipo lucha con obstáculos, bien importante ser un líder servicial, eliminar impedimentos, si se requiere escalar, historias que ni el equipo ni el líder servicial han podido eliminar, considere un entrenador o coach, ¿vale? Bueno,
Regularmente, pues yo voy a servir al equipo de trabajo, pero importante, en algunas ocasiones yo podría llamar a un coach de toda la organización para que él me apoye a solventar cierto tipo de problemas, ¿no? Que no pueda manejar como Scrum Master. Sin embargo, la verdad es que casi todos los problemas deberían de manejarse del lado del Scrum Master, ¿no? Si tengo elementos del backlog poco refinados o no están muy bien detallados, entonces yo debería realizar talleres de historias. Talleres de historia como lo estamos haciendo ahorita, todos estamos colaborando, verificar en este caso cuáles son los requerimientos, en un taller o un workshop de manera coordinada con todo el equipo de trabajo para que seamos rápidamente dentro del taller, ¿vale? Y con los usuarios, dueños del producto, crear una definición de hecho para las historias. Recuerden que la definición de hecho va en la parte del don de mi Kanban y son condiciones que debo de contemplar al finalizar cada iteración. Y dividir en este caso en historias más pequeñas me apoyará también a tener elementos más refinados. Si tengo muchos defectos, pues aquí las pruebas, ¿no? Realizar prácticas técnicas como trabajo en parejas, como les comentaba, emparejarse. Propiedad colectiva del producto, esa es otra de las partes de XP. Propiedad colectiva del producto se refiere a que cualquiera puede moverle al código, no importando quién sea. Y eso solo podemos lograrlo si tenemos buenos estándares. Y no solo en esquemas de software, sino que cualquier proyecto, teniendo estándares, pues va a ser más fácil que alguien tome el trabajo que quizás tenía que realizar otra persona, para que lo apoye a colaborar, a llegar rápido al objetivo de la iteración, ¿vale? También debería ser pruebas generalizadas, debería ser, pues, pruebas primero, TDD, y probando constantemente, y una definición de hecho sólido, una definición de hecho comprometida con nuestro Product Owner, y muy importante que, pues, realmente yo me comprometa a alcanzar esa definición de hecho al final de las iteraciones. El trabajo está completo. Voy a preguntarme si está completo. Aquí me apoyaría con la definición de hecho. Recuerden, muy importante. El backlog del sprint, como se maneja el equipo internamente, es, pues ahora sí que, cuestión del equipo, porque es auto-organizado. Pero, si yo soy el producto o Scrum Master, yo debería reportar únicamente las historias que están hechas. Únicamente lo que me dicte el backlog del producto en cada iteración y no el backlog del sprint que le pertenece a los desarrolladores, ¿vale? Entonces, importante, pues, realizar la definición de hecho para las historias, incluir criterios de aceptación, como comentamos, regularmente basados en BDD o Behavioral Driven Development, y agregar criterios para el lanzamiento del proyecto. Criterios para decir, eso ya puede ser lanzable o no lanzable en un esquema productivo. ¿Qué pasa si tengo mucha deuda técnica? Aquí, como les comentaba, básicamente será refactorizar. Refactorizar es la acción de ir eliminando pequeños defectos de manera sistemática, sobre todo defectos de estándares, para que mi trabajo se vaya haciendo de mayor y mayor calidad poco a poco. No en un proyecto, como comentamos, sino poco a poco durante todas las iteraciones. Puedo hacer pruebas de penetración para la seguridad, análisis automático de calidad de código. Esto también es bien importante y es parte de las herramientas de automatización. Actualmente, pues algunos que analizan código, por ejemplo, es Sonar. Sonar es el más popular de herramientas que te verifican código. Y esas herramientas de verificación de código te dicen cómo puedes optimizarlo para hacerlo mucho más eficiente, ¿vale? Y que sigas las reglas. Y sobre todo, tener una buena definición de hecho para saber cuándo realmente está hecho un producto. ¿Qué pasa si es demasiado complicado el producto? El PMI me dice que yo debería promover que el equipo piense cuál es el producto más simple que podría funcionar. Tener un pensamiento en lo mínimo. Recuerda el principio ágil. La simplicidad es el arte de manejar el trabajo no hecho, regularmente a través de productos mínimos viables, ¿vale?
¿Qué pasa si tengo lenta o no la mejora del proceso del trabajo en el equipo? El PMI me recomienda lo siguiente: no registrar más de 3 elementos para mejorar en cada retrospectiva. Pedir al líder servicial que ayude al equipo a la integración de esos elementos. También aquí al coach, al Scrum Master, se le conoce como líder servicial. Recuerden estos sinónimos, ¿vale? Y bueno, aquí lo que nos dice es no llenes tu backlog de mejoras, sino solamente selecciona aquellas que realmente pues te vayan a servir, ¿vale? Importante, recuerden que las mejoras del equipo de trabajo se realizan en el backlog del sprint y no en el backlog del producto. ¿Por qué? Porque el producto es general para todo el proyecto, es la visión que tiene el owner y es como reportamos a la alta dirección. Y el sprint únicamente es un plan por y para los desarrolladores. Por lo tanto, yo debería ir registrando esas mejoras en el backlog del sprint y no en el backlog del producto, ¿vale? Y bueno, integrar esos elementos en futuros sprints será necesario para ir mejorando las capacidades del equipo de trabajo. ¿Qué pasa si hay demasiado trabajo inicial planificado? Importante, pues va a haber seguramente cuellos de botella. Considerar picos para el aprendizaje. Considerar en este caso periodos de innovación. Un pico para el aprendizaje, por ejemplo, es en este caso las investigaciones de los temas más vendidos, ¿no? Así como habíamos comentado. Medir el trabajo en progreso. En este caso, medir cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las actividades que tienen más trabajo pendiente y que no están pasando suficiente a la siguiente fase. Para dar opciones de cómo podemos entregar valor y cómo podemos suavizar el flujo, no solo diseños, sino realmente valor hacia la organización. Y bueno, regularmente también reducir iteraciones me servirá para un trabajo inicial y pues demasiado planificado, ¿no? Probablemente aquí primero tenga que hacer una iteración cero, como les comentaba, para planificar todo el proyecto y de ahí partir ya por iteraciones. ¿Qué pasa si trabajo en algo no solicitado? Bueno, eso es muy malo, ¿no? No trabajar en trabajo no solicitado, ¿vale? Pedir al dueño del producto que sea parte integral del equipo. Recuerden que el dueño del producto es un cerdo. Hablando de los cerdos y las gallinas, ¿no? No significa que sea un cerdo como tal el product owner, ¿no? Pero el dueño del producto, recuerden que pues iba a ser un rol comprometido con el equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, esa era parte del equipo integral, por lo tanto, tiene que estar todo el tiempo con el equipo resolviendo sus dudas. ¿Qué pasa si los elementos del backlog están priorizados de manera ineficiente? Bueno, primero recuerden que el backlog se ordena con respecto al valor. Incluir el costo del retraso, por ejemplo, ¿qué tanto pasaría si esto me retraso en ese producto o servicio? Entre otros, la duración y modelos de valor, ¿no? Entonces, también importante ordenar el valor del proyecto. ¿Qué pasa si el flujo de trabajo es desnivelado? Pues hay que planear, una buena capacidad del equipo y no más al equipo, ¿no? Tiene que estar completamente dedicado, solicitar trabajo en parejas o probablemente enjambres o multitudes, ¿no? Enjambres o multitudes, recuerden que les mencionaba, son técnicas ágiles, sobre todo enfocadas a mesas de ayuda o mesas de servicio. ¿Qué pasa si hay demandas imposibles de los interesados? Utilizar liderazgo servicial para trabajar con los interesados y posiblemente con el dueño del producto, ¿no? Entonces, coordinarme en reuniones para, y pues, tener en ese caso más conversación y suavizar un poco los requerimientos. ¿Qué pasa si hay trabajos inesperados o imprevistos? Pedir, al equipo que integre más frecuentemente, es decir, que haya integración continua más y pues rápidamente mediante automatización. Utilizar tableros Kanban para ver el flujo del trabajo y dar seguimiento a los impedimentos en el tablero de Scrum. Y finalmente, ¿qué pasa si hay equipos de silos? Pedir a los equipos de los proyectos que se autoorganicen como equipos multifuncionales, de forma que todos se comprometan a un solo objetivo, que sería el objetivo del producto. Y también aquí podrá utilizar habilidades de liderazgo servicial. Entonces, bueno, el PMI me da recomendaciones para la parte de la agilidad y será importante tomarlas en cuenta
para que pueda realizar un trabajo realmente ágil dentro de mi empresa, ¿vale? Ok, y pues bueno, antes de pasar al término de métricas ágiles, vamos a un breve descanso. Perdón, Eli, te escuchamos. Adelante, Eli, te escuchamos. Gracias, Rafa. En el material vienen estos puntos de dolor, pero no veo las recomendaciones. Si nos las pudieras proporcionar, yo creo que Claro que sí. la mayoría de estos puntos de verdad es lo que pasa en todos los proyectos. Sí, ¿verdad? De verdad, Pero... lo hubiera leído hace 2 años. Exactamente. Me hubiera solventado algunas cositas. Pero si nos puedes pasar las recomendaciones, por favor, porque eso no viene en el material. Sí, lo voy a anotar. La verdad es que pensé que sí venía, perdón, ahí sí fue error mío. Ahora sí que es parte de mi refactorización. Pero se los anoto. Se los voy a anotar en este caso en el sitio para que lo tengan ya también en el curso en línea, ¿vale? Sí. Entonces Sí, aquí lo toman en cuenta y se los anoto en el curso en línea y aparte de eso. Y se los actualizo, ¿vale? Sí. Más porque de verdad que cada una de esas recomendaciones sí agrega mucho valor. Exacto. Y son muy buenos tips que cuando uno está por ejemplo, lo que yo te mencionaba de la deuda técnica, sí tuve ahí varios bloqueos, varios bloqueantes, impedimentos fuertes. Y bueno, siempre ayuda tener este tipo de ayudas. Exacto. Ahí se los incluyo y se los mando, ¿vale? Gracias. Ok, chicos, pues vamos a tomar así el descanso. Entonces, actualmente vamos a ver aquí. Actualmente son las 11:03. Vamos a dar 30 minutitos. Regresamos a las 11:30, ¿vale? Nada más hacer 2 descansos, entonces aprovechenlo. Regresamos 11:30 y en un momento continuamos, ¿vale? Gracias. Provechitos y van a desayunar algo. Gracias. Gracias igualmente. Se va a parar un poco la grabación y regresamos 11:30. Gracias.